A lo largo de la historia han existido personajes misteriosos y enigmáticos, algunos admirados por sus grandes aportaciones a la humanidad y otros recordados más como figuras oscuras y antagonistas. Aleister Crowley es un personaje que ha trascendido como el mago más famoso de la historia. Su infame y misteriosa figura lo ha llevado a ser reconocido en distintos medios más allá del oculto. Creador de una corriente filosófica y máximo exponente de las ciencias ocultas de su época, la vida de Aleister Crowley está llena de rumores, leyendas y misterios. Un inicio difícil, una vida llena de excesos y un terrible desenlace. En este video hablaremos de la misteriosa vida del también conocido como el hombre más perverso del mundo. Edward Alexander Crowley nació el 12 de octubre de 1875 en Leamington, Reino Unido, hijo de un cervecero galés, quien era también predicador de un culto cristiano conocido como los Hermanos Elegidos de Plymouth, secta a la que también pertenecieron personajes como el conocido farmacéutico inglés Luke Howard y Robert Anderson, el detective a cargo de dirigir la investigación de Jack el Destripador. Esta secta cristiana era muy conservadora, por lo que acostumbraban a ver el mal en las actividades más rutinarias. En este contexto, la madre de Alexander Crowley, Emily Berta, no le besaba, abrazaba ni mimaba. Tampoco le leía cuentos, pues la Biblia era el único libro que podían leer, más específicamente los Evangelios. En este ambiente, Alexander Crowley se crió desarrollando una apatía hacia sus padres. A temprana edad, empezó a realizar con animales prácticas análogas a los muñecos vudú, buscando que las consecuencias de estas prácticas las sufrieran sus padres. Al descubrirlo, su madre comenzó a llamarlo la bestia, en una clara referencia al principal antagonista bíblico. Este sería el comienzo de Alexander en su búsqueda de lo prohibido. En 1884, Alexander Crowley es enviado a un colegio evangelista, donde estuvo poco tiempo para después moverse a Cambridge. Entre 1886 y 1887, muere el padre de Crowley, dejándole una cantidad de 17,000 libras, lo cual era una fortuna en aquellos años. Debido a sus extraños comportamientos con sus compañeros y profesores, Alexander Crowley sería separado del colegio, a lo que le seguirían 2 años en la vida de Alexander, que él mismo describe como los años inauditos de tortura, donde se encontraba con un estado de salud débil y en una fuerte depresión. En estos años se terminaría de consolidar el repudio que Crowley sentía por lo judeo-cristiano, más específicamente lo evangélico, que es lo que él había conocido hasta entonces. Tiempo después, Alexander completó sus estudios en el King's College en Londres, para después entrar en el Trinity College en Cambridge. Es aquí donde se despierta su interés por lo oculto, al leer La nube sobre el santuario de Carl Bohn. En los años siguientes, se dedicó también a estudiar sobre ocultismo, cábala, alquimia, etc. Aquí conoció a Julian Baker, quien lo llevaría a sus vínculos para tiempo después entrar en la orden hermética de la Golden Dawn. Aunque nunca llegó a graduarse en Cambridge, en estos años por primera vez se sintió libre y comenzó a incursionar en la poesía y escritura. Se dice y es aquí donde se decantó por la magia sobre la religión como medio de realización y creencia. En 1998 escribe su primer libro, Aceldama, bajo a un autor falso. El libro básicamente relata una lucha entre Dios y el diablo por el alma de Crowley, en donde no se sabe quién gana. En ese mismo año, Alexander Crowley es aceptado e integrado en la Golden Dawn, donde empezaría a subir rápidamente por los grados. En este tiempo, empezó bajo la tutela del budista inglés Alan Bennett, a quien Crowley admiraba. Junto con él, comenzó a practicar los rituales mágicos sacados de las traducciones de los manuscritos del libro de la magia sagrada de Abramelin el mago. Alan Bennett también lo instruyó en el budismo, meditación, yoga. También se cuenta que era Alan quien patrocinaba económicamente a Crowley, pues
Aun con su fortuna heredada, su tendencia a gastar lo que tenía lo dejó rápidamente en la ruina. Con el tiempo y con el conocimiento adquirido en Cambridge como la Orden, Crowley sintió que la gente que estaba en la Orden Hermética no conocía el verdadero significado de ocultismo, pues este era constantemente mezclado y tergiversado con el de misticismo. Tras manifestar su desacuerdo con la Orden, el ya conocido como Aleister Crowley sería expulsado de la Golden Dawn. A partir de ahí, Aleister se dedicaría a distintas actividades como el viajar constantemente y aprender sobre distintas culturas, visitando así una gran lista de países. Aleister Crowley contrajo matrimonio en 1903 con Rose Edith Kelly. Cuando se encontraba de luna de miel en el Cairo, Egipto, su esposa Rose Kelly, sin tener interés o el más mínimo conocimiento en ocultismo, entró repentinamente en un estado de trance. Bajo este estado, comenzó a decir que una entidad desconocida estaba intentando comunicarse con él. Para comprobar la veracidad de las palabras de su esposa, Aleister la llevó al Gran Museo de Bulak. Una vez ahí, le pidió que señalara cuál era la estatua del dios Horus. Según Aleister, su esposa, sin tener el más mínimo conocimiento sobre mitología, señaló correctamente dónde se encontraba la estatua del dios Horus. Durante los días 8, 9 y 10 de abril, Aleister Crowley comenzó a recibir mensajes de una entidad llamada Aiwass. En varias ocasiones, Crowley se refirió a esta entidad como el dios oscuro, la bestia que está más allá del abismo. A través de la canalización de su esposa, la entidad aparentemente le transmitió a Aleister un conocimiento perdido, una corriente filosófica y religiosa que bautizó como la ley del telema. Haz todo lo que tú quieras, será toda la ley, amor es la ley bajo la amor es la ley bajo la amor es la ley. Aleister Crowley publicaría los mensajes en 1904 en un libro bajo el nombre Liber Alber Legis, junto con un diccionario cabalístico llamado Liber 777. En ese mismo año, Aleister tuvo una hija llamada Lilith Crowley. Tan solo 2 años después de la publicación del Liber Alber Legis, Lilith Crowley moriría repentinamente. La muerte de su hija golpearía fuertemente el estado mental de Crowley. Finalmente, terminaría separándose de su mujer y continuó un camino de desenfreno, drogas y experimentación mágica. Hacia 1909, Aleister conoce a un poeta de nombre Victor Newburgh. Durante sus investigaciones en compañía del poeta, surgieron revelaciones mágicas por trances alcanzados mediante rituales de magia enoquiana y sustancias obtenidas en sus visitas a México. Estas revelaciones fueron publicadas en una serie de revistas llamadas El Equinoccio de los Dioses. En 1910, Aleister Crowley hace una exhibición de los ritos eleusinos en el Caxton Hall en Westminster, Inglaterra. Esta exhibición terminó en orgías ocasionadas por la poción de Crowley. Por este acto de depravación, fue demandado y juzgado. Durante el juicio, se revelaron detalles de su vida sexual y de los rituales que, según él, fueron dados por la entidad Aiwass. Debido a la perversidad de los rituales sexuales de Crowley, fue ahí donde se le llamó el hombre más perverso del mundo. Algunas fuentes afirman que estos extraños ritos sexuales fueron la causa de que el mismo Benito Mussolini lo expulsara de Italia. Aleister continuaría escribiendo escritos acerca de la ley del telema hasta 1925. Su propósito, hacer que su nueva filosofía se convirtiera en una religión. En 1910, Aleister se convertiría en dirigente de una rama de la Otto, una organización masónica rosacruz fundada en 1912
por Theodor Reuss y Franz Hartmann, para los cuales escribió textos de una misa agnóstica e introdujo rituales sexuales como método para alcanzar la iluminación. En la Otto se instauró la ley del telema como el eje principal de la orden secreta. En una ocasión, Crowley se refirió a la Otto como la primera de las grandes órdenes del antiguo eón que acepta el libro de la ley. En Estados Unidos, Aleister formaría la Astrum Argentum como una extensión de la Otto. Esta sería creada bajo el principio de iluminismo científico, con el lema: el método es la ciencia, el objetivo la religión. Una vez creada su orden, y también llamado como la Gran Bestia, comenzaría a desarrollar los llamados trabajos de la mantra. Estos fueron realizados en absoluto secreto, y solo las altas esferas de la Astrum Argentum y la Otto tenían conocimiento del desarrollo de estos trabajos. Quizá nadie era consciente en ese momento del peligroso alcance de los experimentos de la Gran Bestia. Después del estallido de la Segunda Guerra Mundial, existen muchas fuentes que ubican a Aleister Crowley muy cercano a Winston Churchill. Según se dice, a pesar de su infame reputación, Aleister terminaría asesorando al servicio secreto británico. Aleister había apoyado al bando alemán durante la Primera Guerra Mundial, bajo la creencia de que Inglaterra debía ser repartida. Sin embargo, uno de sus principales allegados, Karl Germer, fue tomado prisionero por los alemanes a principios del estallido de la Segunda Guerra. Al enterarse, Aleister miró esto como una traición por parte de los alemanes, por lo que terminó cambiándose al bando de los aliados. Este le daría a Churchill el conocido símbolo de la victoria, creado como una respuesta a la subástica alemana. En 1945, Kenneth Grant daría a conocer los detalles y resultados de los trabajos de la mantra. Estos fueron realizados en Nueva York entre enero y marzo de 1918. Los experimentos consistían en la práctica de rituales de magia noquiana y sexual para invocar inteligencias a las que Aleister se refería como seres interdimensionales. En otras palabras, abrir un portal mágico para atraer entidades inteligentes a nuestro mundo. Según los resultados de los experimentos, por lo menos una entidad fue traída a nuestro plano físico. Aleister realizó un retrato de la entidad, retrato que fue incluido en sus resultados. Este retrato venía con la inscripción de Lama, nombre que se utiliza hasta la fecha para referirse a este ser. En 1946 comienzan a surgir reportes de ganado mutilado en las granjas en el sur de Estados Unidos, mientras que en otros estados, personas comienzan a reportar avistamientos de extrañas luces en el cielo durante la noche. De entre los casos más anormales, resaltan extraños y misteriosos símbolos dibujados en grandes hectáreas de cultivo. Lam es la palabra para el camino sendero, y Lam es aquel que va, aquel que pisa el camino. En 1947 ocurre un incidente que hasta la fecha sigue siendo tema de debate y genera inquietud en aquellas personas que lo comentan. En estos tiempos, el incidente de Roswell es uno de los principales temas de conversación para aquellos que creen en las teorías conspirativas. Pero para las personas que lo vivieron, fue una mezcla de profunda intriga y absoluto miedo. Miedo a aquello que no comprendían. Para muchas personas, a partir de 1947, dejamos de ser los únicos seres inteligentes en este mundo, pero para otros, dejamos de serlo desde hace mucho tiempo atrás. Theodor Reuss sufriría un derrame cerebral. Ante esto, Crowley comenzaría a cuestionar la capacidad de liderazgo de Reuss. Se sabe que ambos comenzaron una disputa interna en la orden. 2 años después, Theodor Reuss muere sin declarar un sucesor.
Ante esto, Alistair aprovecharía el momento y mediante una carta afirmaría que Reos lo había nombrado como tal. Hubo muchos quienes dudaban de la afirmación de Crowley. Sin embargo, nada pudo evitar que éste fuera nombrado como el nuevo líder de la Otto, declarando como sucesor a Karl Germer, quien recién había regresado de estar bajo el cautiverio de los nazis. Durante su dirigencia en la Otto, Alistair comenzó a quitar los rituales masónicos y a distanciarse de la filosofía Rosacruz. Su intención era purgar la orden de la masonería y la tradición Rosacruz con las que se habían formado la Otto antes de su ingreso. Esto con el propósito para que la orden estuviera totalmente enfocada en la ley del telema. Al ver que Alistair se alejaba de la idea originaria de la orden, algunos de sus integrantes comenzaban a mostrarse descontentos con los cambios. Además, se ganó la enemistad de otras sociedades secretas masónicas. Tras los eventos del incidente de Roosevelt en Estados Unidos, en Europa comenzó una cacería en contra de las sociedades herméticas, por lo que tuvieron que continuar con sus actividades en la clandestinidad. En los años posteriores, Alistair se dedicó a establecer la Astron Argentum, consiguiendo varios miembros, entre los que destacan Austin Osman Spar e Israel Regardie. Durante su vida, Aleister Crowley se volvió un personaje de mucho renombre, respetado por algunos y temido por muchos otros. Sin embargo, debido a la persecución por las autoridades de Europa, muchas sociedades herméticas terminaron disolviéndose. Algunos sugieren que los grupos masónicos influenciaron a que Aleister progresivamente terminara en la ruina. Hacia el final de sus días, el alguna vez llamado la Bestia o el Mago Negro terminó en bancarrota, sobreviviendo solo gracias a préstamos que lo salvaban de quedar en la indigencia. El 1 de diciembre de 1947, moriría en una casa de huéspedes en Hastings, a la edad de 72 años. Según las historias, se cuenta que el 1 de diciembre de 1947, una extraña tormenta apareció repentinamente sobre el cielo de Hastings. La casa de huéspedes, donde se encontraba Crowley, fue interrumpida con una fuerte ráfaga de viento que abrió todas las ventanas. Según se cuenta, la enfermera de Aleister observó con horror cómo una extraña sombra avanzaba por los pasillos hasta la habitación de Crowley. Tras un pequeño silencio, un terrible alarido hizo eco en todo el edificio. Cuando su enfermera tuvo el valor de entrar en la habitación, Edward Alexander Crowley yacía muerto en su cama. Existen muy pocas personas que han logrado crear toda una aura de rumores y misterios alrededor de su vida, como Aleister Crowley. Sus historias y leyendas inspirarían a muchos ocultistas en las décadas siguientes. Muchos intentarían imitarlo y otros buscarían continuar con su legado. Él no creía que existiese algo como magia negra o magia blanca, sino que todo dependía de tu propia moral, que eras libre de practicar o hacer lo que quisieras, pues ante todo, debía gobernar tu propia voluntad. Vivió su vida bajo ese pensamiento, y es por eso que muchos creen que murió pacíficamente en su cama, mientras diría, estoy perplejo, como sus últimas palabras. Pero otros creen que en el final de sus días, los horrores que tanto perseguía finalmente lo encontraron. Quizá podamos decir que ambas versiones son ciertas o ninguna lo es. Quizá depende de nosotros decidir cuál es real, pues haz lo que tú quieras, será toda ley. Amor es la ley, amor bajo la voluntad.